Buenas tardes. Proyecto Integrador de Investigación de los Derechos Humanos. Anteproyecto de los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural, ¿cómo se relacionan? Mi nombre es Juan Alberto Jiménez Sánchez. Mi asesor virtual es Joel Valadez Dávila. Mi grupo es M8C3G41-053. Y me tocó checar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías jurídicas y universales que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. Estos derechos se deben aplicar y respetar sin ningún tipo de distinción, aunque muchas de las veces no se respetan y se violan dichos derechos. Es muy común en estos casos en la sociedad indígena, ya que es donde más violan los derechos humanos. ¿Cuándo y dónde surgen los derechos humanos? La declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, durante su sesión plenaria número 183. ¿Qué es diversidad cultural? Diversidad cultural es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. El concepto de diversidad cultural actúa también como un principio de apertura y tolerancia entre etnias, lenguas, religiones, valores y cosmovisiones, etc. ¿Cuándo y dónde surgen los derechos culturales? Los derechos culturales son mencionados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea de las Naciones Unidas y que entró en vigor el 3 de enero de 1976. Conoce tus derechos. Tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la igualdad desde el nacimiento, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a la educación y sus variantes. Todavía son bastantes derechos los que llegamos a tener. Lucha por tus derechos. Esto es la libertad de expresión, que como muchas ocasiones es manifestarse, ¿no? Y en México es donde tenemos diversidad de culturas, diversidad de lenguas, muchas lenguas indígenas que no son comprendidas, que no son entendidas o que no son valoradas, que en realidad aportan mucho a nuestra cultura y es conocimiento de nuestra diversidad. Objeto de estudio. Los derechos culturales son promovidos para que principalmente en todo el mundo se nos respete los derechos, ya que se promueven a que cualquier ser humano sea libre de decidir a qué lugar quiere pertenecer, en dónde quiere estudiar y el cómo quiere vestir. También tenemos la implicación a un nivel cultural, ya que estos derechos inherentes deben ser respetados y cumplidos a nivel cultural, ya que toda persona tiene derecho a elegir sus pensamientos, conciencia y la religión. Todos tenemos derecho a una protección contra algún tipo de discriminación. Problema abordado sobre los derechos humanos y diversidad cultural. A pesar de que nuestra Constitución establece que las autoridades tienen la obligación de promover y proteger y garantizar los derechos humanos o culturales, muchas de las veces el mismo gobierno y las autoridades son quienes violan nuestros derechos, ya que esta es una práctica recurrente porque muchas veces ellos abusan de su posición o su poder, así generando una violación a nuestros derechos. Por otro lado, la Constitución y los tratados internacionales nos garantizan la dignidad humana y la interacción positiva ante la sociedad y las culturas, y esto debería de promoverse más. La Ley del Derecho de Indígenas del Estado de Michoacán, que es lo que más me llamó la atención para abordar el tema, que fue el artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales, colectivos, a los pueblos, a comunidades indígenas que se asienten en el Estado de Michoacán, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos. Su observancia es de orden público e interés social. Los indígenas son discriminados en México y la realidad es que sí, ¿no?
En esta ley se encuentran muchos otros artículos que buscan mejorar la vida de estas comunidades, sin ningún tipo de distinción, porque es importante dejar bien claro que a ninguna persona se le puede discriminar por pertenecer a un grupo étnico. Planteamiento del problema. ¿Qué daño provoca la discriminación hacia las personas indígenas en su comunidad? ¿Cómo podemos promover los derechos culturales? ¿Cómo se protegen los derechos culturales? Objetivos de la investigación. El objetivo principal es poder exponer que el principal problema en la discriminación cultural es a causa de la misma sociedad, ya que como sociedad no respetamos los derechos de los demás personas. Esto puede ser a causa de su color de piel, su religión o su lengua, o por la cultura de la que provienen, ya que creemos que tenemos el derecho de juzgar y violar sus derechos simplemente porque no respetamos su persona, su pensamiento o sus preferencias sexuales. A esto se le suma la violación de derechos por parte del gobierno o de las autoridades. Preguntas: ¿por qué las personas indígenas desconocen sus derechos? ¿Por qué exige la discriminación hacia las personas indígenas? ¿En qué consiste la discriminación de los pueblos indígenas? Justificación. Primero que nada, para que las culturas sean más respetadas y no se pierdan, ya que éstas no enriquecen de muchas maneras y no podemos perderlas. A causa de la violación de sus derechos, asimismo, para que logremos una mejor comunicación y que todos respetemos el derecho a la libre expresión y a las culturas, y para que sepamos la importancia de los derechos del Estado de Michoacán, ya que es muy común que se violen sus derechos de las personas, y más que este Estado, no hay una ley que proteja sus derechos. En México pues necesitamos estar unidos, ¿no? Apoyar, buscar lo mejor, la determinación de espacios para que también haya honestidad, trabajo, buscar una mejor semejanza para ellos, una mejor vida, que toda la población tenga un mejor porvenir, que no sea discriminatorio por tener piel, por la lengua. Tenemos que apoyar en varias facetas, buscar lo mejor, que sería aportar, digamos, yo aquí investigué un marco teórico de 4 fuentes confiables que hablan del tema. Expertos de la ONU destacan vínculo de diversidad de cultura de derechos humanos, los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural, la OHCHR. Organización documenta la violación de los derechos humanos contra pueblos indígenas, detrás de 16 casos en México. Primer fuente. Nos habla del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra el 21 de mayo. 7 expertos afirmaron que esa diversidad solo puede prosperar en un ambiente de respeto a la libertad de expresión, al libre flujo de información, a la protección contra todo tipo de discriminación. Segunda fuente. Nos habla de conservar y fomentar la participación del Estado, de las comunidades y la sociedad en la protección y promoción de zonas culturales, monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas. Además, viene considerados como patrimonio cultural de los michoacanos. Preservar y promover una política cultural que fomente una mayor participación de la sociedad, las comunidades e individuos en los programas y proyectos sobre la cultura en particular, de la cultura de los pueblos indígenas del Estado, buscándose consolide el respeto a la pluralidad cultural, étnica y lingüística. Tercera fuente. El semanario aborda de las formas de prevenir, contener o mitigar los efectos perjudiciales de la destrucción del patrimonio cultural o el daño a este en el que disfrute los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, por todas las mejores prácticas a este respecto. Para tercer A, el mismo estuvo diseñado para apoyarse en las recomendaciones elaboradas en los informes pertinentes de la relatora especial en la esfera de los derechos culturales y en el estudio del mecanismo de expertos sobre el derecho de los pueblos indígenas, así como en resolución el Consejo de los Derechos Humanos del 27 de septiembre del 2016 y en las resoluciones 2347 del 24 de marzo del 2017, el Consejo de Seguridad y el 2199 del 12 de febrero del 2015. Los participantes debatieron sobre la práctica y acciones concretas que deberían adoptarse para la aplicación plena y oportuna de estas recomendaciones. La cuarta fuente.
En México la violencia no se detiene contra los pueblos indígenas que defienden el territorio y los recursos naturales. Criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desaparición, asesinatos, además de las históricas condiciones de pobreza y desigualdad, son las principales amenazas que afrentan a ellos. Se suma la impunidad que juega en contra de las comunidades y favorece a las bandas del crimen organizado, así como a cuestiones de proyectos extractivos, hidroeléctricos, energéticos y turísticos. Así lo señala el informe titulado El asedio y el desprecio, informe del IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas, elaborado por la Indigenous Peoples Rights International. En el documento publicado en junio del 2022, la Organización de Derechos Humanos, en base en Filipinas y en un trabajo de México desde el 2020, ubica a los 8 estados de la República donde situaciones de los pueblos indígenas es alarmante debido a la alta conflictividad provocada por la presencia de grupos de poder, paramilitares y delincuencia organizada. Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y la zona fronteriza entre el estado mexicano de Campeche y Guatemala. Metodología. Es una metodología de investigación cuantitativa, ya que ayuda a buscar una solución en los problemas planteados en el documento. Además, me permitió tener una investigación para poder tener fundamentos de los hechos. Mi experiencia al realizar esta investigación fue muy buena, ya que conocí un poco más de los derechos y las culturas, en este caso de Michoacán, ya que hay muchas culturas diferentes y que muchas veces se violan sus derechos por ser indígenas. Dificultades que tuve al realizar esta investigación, pues tuve algunas dificultades ya que no fue fácil encontrar información que fuera de fuentes confiables. Por lo regular a veces publican cosas que luego a veces no son la realidad. Conclusiones. Sobre esta investigación, que es un tema tan amplio, aún hay mucho por investigar y mucho para poder llegar a los pueblos indígenas y ellos puedan conocer todos sus derechos sin que las autoridades o personas abusen de ellos y violen sus derechos, ya que el no saber nada, hacer de qué derecho tienen, pues es una desventaja muy grande para ellos, o por otro lado, el vestir diferente o hablar otra lengua los hace que sufran violaciones a sus derechos. Solo por ese simple hecho, en muchos de los casos no les dan trabajo. Solo por como se ve normalmente, el único trabajo que pueden conseguir es el campo. Y esto la verdad es triste, ¿no? Porque si no valoramos nuestros rasgos desde que somos nosotros somos una cultura indígena. Nuestros valores van sembrados desde ahí, desde Tenochtitlan. La verdad es valorar nuestras raíces, tener noción de lo que en realidad vale nuestro pueblo, qué aportan ellos hacia nosotros, que toda su cultura se ha aportado bastante, su tipo de trabajos, lo que ellos hacen, que es el trabajo duro del campo. No cualquier persona lo afronta, no cualquier persona lo hace. La verdad es un trabajo arduo y es de valer, porque de verdad esto importa mucho. Les agradezco, espero vean mi video y les haya gustado. Muy buena tarde.